Juan Ignacio Zoido. Buenas noches, señor Zoido. Buenas noches, don Antonio. ¿Usted ha escuchado las explicaciones que ha dado su sucesor en el cargo? ¿Tienen algún pase desde el punto de vista político y ético? Sinceramente, yo creo que no tiene ningún tipo de defensa. Es muy difícil de defender esa actitud cuando se ha venido cambiando de opinión a lo largo de la última semana. Y la verdad es que yo lamento muchísimo esta situación que se está produciendo, porque si ya de por sí la actuación del Ministerio no ha sido la adecuada y la correcta, discrepo totalmente de las medidas que se han tomado, pero también es verdad que creo que aquí ahora mismo quien lo está padeciendo es un cuerpo como el de la Guardia Civil de 176 años de existencia, con unos servicios que creo que más que acreditado y demostrado a toda la sociedad española, sirviendo con todos los gobiernos, sirviendo en todo tipo de gobiernos y catástrofes, y por tanto yo creo que se merecen un tratamiento y una dignidad que hay que saber reconocerles, no con palabras, sino con hechos. Señor Zoido, no sé si esto ha llegado, por cierto, a Bruselas. Usted ha tenido ocasión de valorar si esta situación que se está viviendo en torno al ministro del Interior de España en relación con este asunto también ha calado ya en los mentideros políticos del Parlamento Europeo, donde usted ejerce. La verdad que en el Parlamento Europeo, yo estoy en Bruselas, yo pude volver a Bruselas porque tenía que defender unos temas de la PAC, y que para España es un paquete fundamental para nuestros agricultores y ganaderos, y tuve que hacerlo vía Ámsterdam. Y aquí me encuentro cumpliendo las obligaciones. Desde luego, quien sí de verdad no tiene ningún crédito y ninguna credibilidad es el gobierno de Sánchez y de Iglesias. Yo creo que está demostrando la Unión Europea que va a tener una solidaridad con todos los países, pero sin embargo tienen por los suelos, yo creo que la credibilidad, tanto Sánchez como Iglesias, que forman parte de un gobierno que está crispando a la sociedad, que está crispando la situación política en España y que nos está arrastrando a todos a una situación que al final ya muy pocos países la tienen. Yo me atrevería a decir que salvo Polonia y Hungría, nadie está con el confinamiento que tenemos en España. Y cuando todos van ya caminando hacia una recuperación económica con una serie de medidas, pues nosotros nos tienen como nos vienen teniendo hace tantísimas semanas y ya casi 3 meses, y desde luego lo vamos a pagar caro, y por eso no tienen credibilidad. Y también el ministro pues se encuentra dentro de esa falta de credibilidad que tiene el gobierno de Sánchez e Iglesias, que es un gobierno que está anclado en el pasado. ¿Deduce usted, a tenor de cómo se han producido los acontecimientos y a partir del documento, esa carta que hoy hemos conocido sobre el motivo real de la destitución de Pérez de los Cobos, que el Ministerio del Interior, el ministro, la directora general, querían interferir en la labor de la justicia desde la política? Mire, lo que está muy claro que una persona con el conocimiento, con la experiencia, con la acreditada dedicación al servicio y profundo conocimiento de todas las obligaciones que tiene como jefe de la Comandancia de Madrid, yo estoy absolutamente convencido que ha dado todos los pasos que la legislación, pero que las propias instrucciones de la seguridad del Estado le vienen encomendadas a quien tiene que ejercer ese puesto. Y por tanto, yo creo que con aplicación de la Constitución, las leyes orgánicas, tanto del Poder Judicial como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, imponen una obligación, la división de poderes, pero al mismo tiempo que la dependencia en funciones de policía judicial de la Guardia Civil y de la Policía es exclusivamente del juez, tribunal o, en su caso, de la Fiscalía. Pero en modo alguno tendrá que darle cuentas a sus superiores orgánicos, salvo que tenga una autorización del juez, pero en ningún caso cuando el juez le ha pedido una restricción y que no tengan acceso nadie más que ellos, los que están haciendo la investigación del conocimiento de las propias diligencias, como ha sucedido en este caso. Por tanto, todo esto que ha sucedido no tiene más que una justificación por otro lado lógica, porque sin duda alguna lo que se supo desde el primer momento es lo que hoy hemos tenido conocimiento después de la filtración de la causa real por la que se le ha separado del servicio y se le ha cesado en el puesto de jefe de la Comandancia de Madrid a una persona, insisto, de la solvencia más que acreditada, con 5 ministros del Interior, como es Diego Pérez de los Cobos, al que a mí no me cuesta
ningún trabajo defender, ni tampoco ningún sacrificio, nada en absoluto, porque yo no lo conocía antes de llegar al ministerio y por tanto no me une una relación de amistad, pero sí de un sincero reconocimiento a quien sirvió a España con otros ministros, que lo hizo con una lealtad tremenda en la época dura de ETA, que lo ha hecho, y yo le he tenido la oportunidad de conocerlo, en una situación muy complicada, y también como policía judicial que estaba en funciones y fue designado por la propia autoridad judicial y fiscal, el coordinador de todas las fuerzas el día para el referéndum del 1 de octubre, y por tanto he de decir que si otra vez tuviera que volver a depositar la confianza en él, lo haría con los ojos cerrados. Y por tanto, el de resaltar su capacidad profesional y al mismo tiempo su lealtad, que no servilismo, yo creo que está a prueba de cualquier tipo de circunstancia. Y por tanto, yo creo que se ha producido una gran injusticia y que lo realmente que vendría a equilibrar la situación que se ha producido es que, con independencia de quien se haya excedido en las obligaciones que tiene en sus cargos políticos, al nivel de la dirección general o como se determine, lo que sí es verdad que como se repondría otra vez el honor de una persona es si volviera a ser nombrado y repuesto en su cargo al señor Pérez de los Cobos. Como juez de excedencia, señor Zoido, le pregunto, si hubiera informado el coronel Pérez de los Cobos a la directora general sobre la investigación que se estaba haciendo o se había hecho, sin dar más detalle, ¿habría incurrido en delito? Bien, eso sería una diligencia quien lo determinaría, pero no obstante, esa actitud y ese comportamiento está tipificado en el Código Penal. Por tanto, lo normal es que el señor Diego Pérez de los Cobos hubiese cometido un hecho que revieste los caracteres de delito. Y quien lo hubiera obligado a que lo hubiera hecho, también incluso creo que podría incurrir en responsabilidad criminal. Le preguntaba esto porque lo que ha trascendido es que la juez había ordenado confidencialidad máxima y que no se debía informar a nadie, tal y como el propio señor Grande Marlaska en su día, cuando entendía causas en la Audiencia Nacional respecto a ETA y concretamente el famoso chivatazo, ordenaba expresamente a los agentes judiciales que no informaran a sus superiores. Al menos así lo expresaba y creo que está acreditado en informaciones de aquellos años. Y ahora le pregunto, como es ministro... Es que precisamente esos fueron uno de los logros que se alcanzaron después de la Constitución española, del pacto constitucional ese del 78, que se alcanzó para que juzgados y tribunales pudieran tener una policía judicial, y esa policía judicial estaba a las órdenes de jueces, tribunales y fiscales, y ese fue un logro que después se fue consagrando en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluso también en determinados decretos de las fuerzas de seguridad que le obligan. Y por tanto, yo creo que es una gran consecución desde el punto de vista de los derechos y de las libertades, y que por tanto hay que salvaguardarlo. Yo lo he utilizado muchas veces, y el señor Marlaska, con el destino que ha tenido en la Audiencia Nacional, sin duda alguna tiene que tener de eso muchísima mayor experiencia que, por supuesto, tuve yo. Le pregunto también, señor Zoido, como exministro del Interior en este caso, ¿usted podía obligar al responsable de la Guardia Civil, jefe de la Comandancia de Madrid, por ejemplo, a que le informara sobre las actuaciones que en ese momento estaba haciendo la Guardia Civil respecto a un caso concreto, a una investigación judicializada? ¿Usted le podía obligar y él estaba obligado a informarle a usted? Le pregunto. No me han informado, ni yo tampoco le he pedido que me informaran. Y también había en mi época asuntos de trascendencia política, investigaciones que afectaban a dirigentes del Partido Popular. Y nunca tuve ni la tentación de hacerlo, y si se me hubiera ocurrido tener esa tentación, la hubiera desechado inmediatamente. O sea, siempre que una causa esté judicializada, el ministro de turno no puede, en este caso el ministro del Interior, no le puede pedir, ni la directora general de la Guardia Civil le puede pedir a los guardias civiles que están investigando sobre ese asunto, les puede pedir información, ¿verdad? Si tienen encomendado, como en este caso, la actuación como policía judicial con unas determinadas directrices que solo le pueden impartir los jueces y tribunales, también los fiscales, y si además le hace la reserva que le ha hecho, no le pueden dar ningún tipo de conocimiento. Sí es verdad que hay una instrucción de la Secretaría de Estado
creo recordar, donde establece desde el punto de vista operativo que cuando se inicia una investigación y tiene un asunto de especial trascendencia, pues dar conocimiento de que ha llegado un encargo y una encomienda para que se investigara ese determinado caso. Pero de ahí a exigirle, ni el jefe le puede exigir al jefe orgánico, ni el jefe de Madrid le podía haber exigido el señor Pérez de los Cobos a quienes estén llevando la diligencia que le dé cuenta a él. ¿Cómo le van a dar cuenta al superior desde el punto de vista político si no se la pueden dar ni a su jefe natural y orgánico? El ministro ya sabe que ha intentado justificar todo esto diciendo que actúa así cuando tienen conocimiento de que el informe elaborado por la Guardia Civil se había filtrado el domingo. No se conocían detalles del mismo porque no se conocen hasta el día siguiente, que creo que es el periódico El País el que publica, y la cadena SER, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Efectivamente. O sea, detalles no se conocían. Si se había avanzado, que había un informe que la Guardia Civil había entregado ya a la juez Rodríguez Medel sobre el 8M y que evidentemente no dejaba en buen lugar el papel ni del delegado del gobierno en la capital de España, a propósito de la autorización de la manifestación, ni tampoco al señor Simón ni al ministro Illa. Entonces, le pregunto también sobre esto, señor Zoido. ¿Eso justificaría para cesar al señor Pérez de los Cobos interesándose? Oye, que se ha filtrado un informe y queremos saber de qué va ese informe. ¿Eso justificaría el cese, la destitución? Pues mire, yo sinceramente creo que no justifica esa decisión. Le voy a decir, hay dos temas que en este caso también se han cuestionado y se han suscitado. Uno de ellos es precisamente que se ha producido una filtración. ¿Y este es el único caso en el que se ha producido una filtración? ¿O desgraciadamente cuando se entrega una diligencia en el juzgado y como en este caso hay ya varias partes personadas, la autoridad judicial le da cuenta a la Fiscalía, le da traslado a la Abogacía del Estado, también a las partes que estén personadas se le entrega una copia y ahora la filtración la ha tenido que hacer la Guardia Civil? ¿Es que se le va también a imputar a la Guardia Civil que haya hecho esa filtración cuando a lo mejor ya eran varias las partes, no a lo mejor, ya eran varias las partes que tenían conocimiento de ese atestado? Ese atestado, mientras ha estado a disposición de la autoridad de la Guardia Civil, nunca ha tenido una filtración. Por tanto, ha sido después, que no tiene por qué ser una filtración, sino alguien que teniendo ya acceso a ese documento porque se le ha trasladado por parte de la autoridad judicial lo pudiera hacer. Y otra cuestión también que se ha suscitado en este asunto, precisamente ahora, no en ningún otro, y es que se ponga en juicio y en tela de juicio el informe que ha hecho la Guardia Civil. La Guardia Civil hace un informe, primero describe unos hechos y después hace una valoración. Esa valoración eso no es una sentencia, esa valoración no es vinculante, pero a mí no se me ha ocurrido jamás hacer una valoración en la que yo vaya a desprestigiar ni el informe ni tampoco el trabajo que haya podido desarrollar la fuerza actuante. ¿Por qué? Pues porque no tiene fuerza, hay que respetar la presunción de inocencia, pero lo que no se puede decir, y es como en este caso, porque no, cuando ha sido contra algunos dirigentes del Partido Popular, bastaba un informe de la Guardia Civil para decir que presentaran la dimisión inmediatamente. Y ahora no, ahora lo que se pone en tela de juicio no solo es que se haya filtrado, sino que también carezca de errores y que pretendan poner en evidencia. Yo creo que la Guardia Civil viene demostrando hace muchísimos años que sabe trabajar, que no es infalible. ¿Quién es infalible? Pero desde luego lo que no se le puede imputar son lo que ahora se le quiere hacer responsable después de lo que vienen es pues trabajando y sin duda alguna, siempre con mucho esfuerzo y con sacrificio para intentar obtener todos los datos que permitan poder hacer un informe que realmente vaya a concordar con los hechos tal y como se han podido producir. Teniendo en cuenta la convulsión que esto ha generado en el seno de la Guardia Civil, el terremoto político, como se ha llamado, ¿es sostenible la situación del ministro Grande Marlaska, dado el malestar que existe en el Instituto Armado, o la de la directora general en estas circunstancias? Le dije en la primera pregunta, don Antonio, que es muy difícil de mantener después de lo que se han dado tantas versiones con tanta trascendencia, porque han tenido una trascendencia tremenda, que tuviera que dimitir el número uno de los uniformados, el teniente general Laurentino Ceña, y que después haya habido las disfunciones que se han producido.
pero sobre todo se ha ido produciendo unos nombramientos en cadena, que además yo le deseo muchísima suerte al general Sala y al general Blasque. A los dos les deseo, porque son buenos profesionales, magníficos profesionales, les deseo lo mejor, porque sin duda alguna ellos van a dar lo mejor que tienen de sí, como lo han venido haciendo a lo largo de una dilatada carrera profesional. Pero qué casualidad, se pretendía reestructurar o recomponer toda la organización de la Guardia Civil, empezando por la Comandancia de Madrid, que es el único puesto que no ha sido todavía sustituido por nadie. Por tanto, yo creo que cuando se utilizan argumentos, cuando no se dice la verdad y cuando se pretende de ocultar cuál ha sido el fin verdadero que se perseguía, yo creo que difícilmente pueden mantenerse en determinados cargos. Fátima Iglesias quiere preguntarle, señor Zoido, antes de despedirle. Muy buenas noches, Fátima. Buenas noches, señor Zoido. Yo quería preguntarle cuál es el papel que usted otorga a la directora general de la Guardia Civil, a María Gámez, que fue al final la que estampó su firma en ese documento el domingo a las 10:15 de la noche. ¿Cuál es el papel que usted le da? Porque creo que, o por lo menos me dicen, tiene una reputación, o tenía una reputación excelente, una profesional muy reconocida. Yo no la conozco y no voy a enjuiciar la reputación que tuviera. Yo creo que cuando la han nombrado es porque confiaban en ella y que pudiera desempeñar una gran labor. La gestión que ha hecho con el cese por el motivo que alegó al señor Pérez de los Cobos, más todo lo que después ha venido sucediendo, y todavía no hemos entrado de cómo se han roto los criterios para empezar con nombramientos y con ascensos a partir del grado de comandante, que nunca se había efectuado tal y como se vienen haciendo ahora en los últimos meses. Yo creo que la valoración, en fin, yo con el razonamiento que la he hecho, que ya la acabo de hacer, ya lo estoy diciendo todo, ¿no? Yo creo que no sé la fama que le precedía, pero sí sé la gestión que acaba de hacer, que desde luego no puede contar ni con el aval ni tampoco con el respeto de mi opinión. Y la última, ahora sí, Carmelo Encinas también quiere preguntarle. ¿Qué tal, señor Zoido? Gusto en saludarle. Muchas gracias, Carmelo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy ha dicho el ministro Marlaska, quien por cierto también tiene una hoja de servicios en lo relativo, al igual que el señor Pérez de los Cobos, una hoja de servicios en la lucha contra ETA bastante notable, y ha corrido impecable. Y ha corrido riesgos como lo hizo el señor Pérez de los Cobos, eso hay que siempre reconocerlo. Pero ha dicho con mucha precisión, o ha intentado hacerlo al menos, en su comparecencia, que el informe se filtró nada más ser entregado en los juzgados. O sea, estaba entregado en los juzgados y ya alguien lo había filtrado. Yo invoco su experiencia, su intuición como alguien que ha ocupado la cartera de Interior. ¿Quién cree que puede haber filtrado ese informe en tan delicado momento y con qué intención? ¿Qué es lo que usted sospecha? Mira, a mí las filtraciones no me han gustado nunca, ni cuando he sido juez, ni cuando he tenido otro puesto en la administración. Por tanto, si yo hubiera tenido conocimiento como juez que alguien del juzgado hubiera hecho alguna filtración o alguien concreto hubiera quebrantado el secreto de la custodia que tenía que tener sobre el determinado documento, lo hubiera denunciado, también como ministro. Pero desde luego eso se puede hacer cuando tienes alguna prueba. Por tanto, yo lo que creo que es algo que se viene produciendo y que siempre suele coincidir cada vez que se le dan traslado a las partes. Y por tanto yo en este caso no lo conozco, yo ahora mismo no estoy allí, pero por ejemplo puede uno sospechar, oye, ¿y por dónde puede venir? Pero eso no es base suficiente para tomar una decisión si no tienes una prueba fehaciente de ello. Por tanto, yo creo que aquí o se tiene una prueba o lo que no podemos otra vez más es sembrar de dudas. Aquí lo que ha habido un hecho que ha sido irrefutable. El señor Pérez de los Cobos ha sido cesado porque no ha mantenido el corriente ni del informe ni del traslado del informe a la autoridad judicial. Y por tanto, ese es el nudo gordiano de toda la situación que después se ha planteado.
y por tanto yo creo que volver a manchar a la tinta del calamar para ensuciar todo, yo creo que es una grave equivocación, porque al final se terminará sabiendo todo. Y además así lo interpretan todos los periódicos en sus portadas de mañana, como enseguida luego repasaremos, y hay unanimidad sobre ese hecho. Ahora, sí, don Antonio, sí. Un tema que a mí que me preocupa muchísimo y que se ve desde aquí, desde Bruselas, es el nivel de crispación que está teniendo la política en España. Estamos atravesando los peores momentos, yo creo que desde después de la guerra civil. La situación de la gestión de la pandemia con el confinamiento sucesivo al que nos han venido, que han estado pactando con unos, con otros, que no sabemos ya qué es lo que están vendiendo de España, de lo que queda de España, qué es lo que están vendiendo con las fuerzas que quieren precisamente romperlo, bien sea Bildu, que quieren dejar en sus manos el renovar toda la legislación laboral, o Esquerra Republicana, que ya sabemos lo que quieren, la mesa de los partidos y otro referéndum y otra vez volver a lo mismo. Entonces yo lo que sí creo que tiene que ser una llamada muy seria al señor Sánchez y al señor Iglesias. Están tensionando al país, lo vienen tensionando hace tiempo, están crispando, están haciendo insostenible la vida, pero no entre los políticos, lo están haciendo con la propia sociedad. Porque ¿qué es lo que pensará? Cuando yo lo veía desde aquí, desde Bruselas, las afirmaciones de la ministra de Empleo, señora Díaz, cuando decía de los agricultores que eran unos maltratadores y que tenían pues poco menos que confinados y secuestrados con alambradas a sus propios trabajadores para que no pudieran abandonar las explotaciones agrícolas. Pero ¿en qué país se cree que esta señora, que es ministra, pero si tenemos unos productos de calidad que son una maravilla, y sobre todo la lección que han dado agricultores y ganaderos y la cadena alimentaria suministrando a todos los supermercados los alimentos? Pero es que también el propio ministro, también comunista en este caso, de Izquierda Unida, unido ahora con ellos, el señor Garzón, cuando dice que tenemos un sector turístico en el que somos pioneros en el mundo, resulta que él dice que es un sector de poco valor añadido. El que tiene poco valor añadido es él. ¿Cómo se atreven a faltarle de esa manera el respeto a un sector tan importante desde el punto de vista económico y por tanto social? La verdad es que se ve la crispación esta, que yo no sé cuándo van a querer destensar esta situación, y la responsabilidad es del que gobierna, porque Pablo Casado le ha apoyado durante 3 veces la renovación del confinamiento, del estado de alarma, y sin embargo subía a la tribuna la portavoz y lo insultaba. Y es que, claro, desde luego, después le dicen que si alguien le responde, es que lo que no se puede tener es la piel tan fina. Don Juan Ignacio Zoido, pues a ver qué pasa, a ver si entre todos ayudamos, hombre, para que recuperemos cierta cordialidad que hemos perdido, efectivamente, y en el terreno político es verdad que hay demasiada crispación, por supuesto. Le agradecemos su presencia como exministro del Interior y también como eurodiputado en Bruselas. Gracias y buenas noches, señor Zoido. Muchas gracias, don Antonio. Gracias, buenas noches. Próxima ocasión, muy buenas noches.